Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a estar aprendiendo a hacer el Granny Square básico. Este que usamos para una multitud de proyectos y que es realmente muy fácil de realizar. Les voy a mostrar acá cómo, dependiendo el grosor de hilo y de ganchillo que utilicen, va a cambiar el tamaño siendo el mismo patrón. Miren, acá es exactamente el mismo patrón y la misma cantidad de vueltas. Tenemos 4 vueltas y miren acá como este es mucho más grande que este. Esto se debe a que yo utilicé un hilo un poquito más finito, este es de más o menos 1,5 milímetros y un ganchillo más pequeño. Entonces, dependiendo la talla que ustedes necesiten para lo que lo vayan a usar, tengan en cuenta eso, que si utilizan un hilo más grueso y un ganchillo más grueso le va a quedar más grande. Por ejemplo, miren acá, este hilo era de 1,5 milímetros, utilicé un ganchillo número 3 y me quedó aquí de unos 8 centímetros. Este otro lo hice con un hilo de 2 milímetros, utilicé el ganchillo de 3 milímetros y miren acá me quedó de unos 8 centímetros y medio. Este será el que vamos a estar utilizando en los diferentes proyectos, de 2 milímetros y con un ganchillo de 3 milímetros. Entonces miren acá. Y tengo este otro que es un hilo de 3 milímetros, utilicé un ganchillo de 4. Y miren acá, me quedo acá de unos 9,5 centímetros. Entonces así, si ustedes quieren utilizar exactamente el mismo patrón, van a cambiar el grosor de su hilo. Igual, si ustedes tienen un hilo en particular, esto es para que vean que pueden utilizar cualquiera de los hilos y simplemente vamos a hacer más o menos vueltas para que nos quede el tamaño que queremos. Entonces, por ejemplo, este mismo, si yo quisiera que me quede de este tamaño, simplemente voy a hacer una vuelta menos y ya me va a quedar más pequeño. Muy bien, entonces vamos a aprender a hacer el Granny Square. Yo tengo estos acá. Miren, estos son con un hilo más finito. Yo utilicé un hilo de 2 milímetros para esto, que miren acá. Es bien finito. Yo los mido acá con una regla y lo pongo acá. Y así sé cuántos milímetros tienen. Este es de 2 milímetros, pero para el tutorial, para que puedan verlo mejor, vamos a estar utilizando este que es de 4 milímetros. Miren acá, este unos 4 milímetros. Entonces para este, yo utilizaré un ganchillo de 5. Acá y vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenitas. En la primera cadenita voy a deslizar. Primera cadenita, deslizamos. El punto alto falso, hacemos una cadenita y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. Inserto acá por el centro, tomo lazada y punto bajo. Y voy a hacer otro punto bajo. Entonces miren acá cómo nos queda. Esto es un punto alto falso. Lo pueden reemplazar por 3 cadenas si así lo prefieren. Entonces vamos a hacer 3 puntos altos. Tenemos uno, voy a hacer un punto alto normal. Paso, punto alto. Tengo 2, voy a hacer otro punto alto. Todos dentro del mismo anillito base. Muy bien, entonces tenemos 3 puntos altos. Voy a separar con 1 y 2 cadenitas. Y voy a repetir esta secuencia 4 veces. Entonces dentro del mismo anillo voy a hacer 3 puntos altos más. Un punto alto. 2 puntos altos. 3 puntos altos. 2 cadenas. Miren, ya tenemos 2 veces. Voy a hacerlo 2 veces más. Para cerrar esta primera vuelta, acá sobre el primer punto alto voy a hacer punto deslizado. Entonces paso acá y voy a traer el hilo por todo. Y así ya tendríamos cerrada esta primera vuelta. Yo me voy a deslizar estos puntos hasta acá. Solamente si van a cambiar de color podrían cortar acá, pero como yo voy a continuar con el mismo color, simplemente me voy a deslizar. Me deslizo acá. Me deslizo y me deslizo. Ahora voy a subir con una cadenita y voy a hacer el punto alto falso.
punto bajo, mitad, punto bajo. Para la segunda vuelta vamos a hacer aumentos. Entonces en cada espacio acá vamos a estar trabajando en esos huequitos. Voy a hacer 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, todos juntos ahí. Entonces tengo 1, 2 y 3, 2 cadenas y en el mismo espacio voy a hacer 3 puntos altos más. Entonces tengo 1, 2 y 3. Voy a separar en los lados, voy a separar con una sola cadena. Y voy a repetir en la otra esquina, lo voy a repetir 4 veces. Entonces acá, 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenas y 3 puntos altos en ese mismo espacio. 1, 2, 3. Y voy a separar con una cadenita aquí en los lados. Y es lo que voy a repetir. Vamos a repetir esto toda la segunda vuelta. Muy bien, hemos llegado al final de la segunda vuelta. Acá sobre el primer punto alto voy a deslizar. Y voy a deslizar hasta la esquina para comenzar lo que sería la tercera vuelta. Prácticamente el punto granny es esto. Siempre vamos a estar trabajando en los espacios. Y en las esquinas hacemos aumentos y en los demás puntos vamos a hacer solamente 3 puntos altos. Se lo voy a mostrar. Prácticamente esta tercera vuelta es la que se va a repetir. Entonces yo voy a comenzar ahí haciendo un punto alto falso o 3 cadenas. Recuerden que lo pueden reemplazar por 3 cadenas. A mí me gusta el punto alto porque encuentro que se nota más bonito. En ese mismo espacio, como es una esquina, vamos a hacer el aumento. Entonces tenemos 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Separo acá una cadenita y vamos a hacer este espacio de acá. Miren, no es una esquina, es un lado, así que simplemente vamos a hacer 3 puntos altos ahí. Tengo 1, 2 y 3 acá. Separo con una cadenita y vamos a hacer la otra esquina. Entonces noten, miren, solamente en las esquinas estamos haciendo aumentos y en los demás separamos con una cadenita y 3 puntos altos. Entonces, siguiente esquina, tenemos 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadenita y acá en el lado 3 puntos altos. Una cadenita. Entonces miren acá, eso es lo que vamos a estar repitiendo toda la vuelta. Muy bien, hemos llegado al final de esta tercera vuelta y acá sobre el primer punto alto voy a deslizar. Muy bien, voy a deslizar otra vez y voy a cortar acá para mostrarles cómo hacer un cambio de color acá con el granny. En caso de que estén haciendo como este que tiene diferentes colores, miren acá. Yo hice 1, 2, 3 vueltas y después cambié de color en la cuarta y en la quinta volví a cambiar de color. Entonces, en este caso, yo tengo acá 3 vueltas y voy a cambiar. Entonces, miren, yo corté aquí, lo voy a pasar hacia atrás acá el hilo. Y en la esquina voy a insertar el nuevo color. Lo voy a traer hacia adelante y sujeto con una cadenita. Y ahí mismo voy a hacer entonces el primer punto alto, que en este caso sería un punto alto falso. Recuerden siempre utilizar el mismo grosor de hilo. Yo estoy utilizando también un hilo número 4. Entonces acá, como es una esquina, vamos a hacer el aumento. Tenemos 2 y 3. Separo con 2 cadenitas.
Y en el mismo espacio voy a hacer 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Muy bien. Entonces acá, miren, en los espacios de los lados, siempre voy a separar con una cadenita 3 puntos altos. Cadenita, 3 puntos altos. Y cuando llegue a la otra esquina, entonces hago ese aumento. Si se fijan acá, miren, acá en la vuelta anterior teníamos un aumento. Acá solamente hicimos 3 y acá hicimos otro aumento porque era una esquina. Entonces esto lo vamos a repetir por cuán grande queramos que sea el granny. Siempre en las esquinas va a haber aumento y los demás solamente vamos a tejer de a 3 puntos altos. Entonces acá, por ejemplo, una cadenita. Aquí voy a hacer 3 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, una cadenita. Siguiente espacio, 3, 1, 2, 3, una cadenita. Miren acá. Entonces ahora llegamos a la esquina, vamos a hacer esto mismo. Y eso es lo que vamos a repetir. En los lados, en cada espacio, 3 puntos altos. Muy bien. Entonces esto es prácticamente la idea. Cada vez que quieran cambiar de color van a hacer acá, como hicimos al comienzo, que cortamos aquí e insertamos el nuevo color en la esquina. Nada, espero que puedan realizarlo. Realmente, como les expliqué ahorita, dependiendo del grosor de hilo, miren, le va a quedar de diferentes tamaños. Por ejemplo, acá tengo 4 vueltas y acá tengo 5 y miren, es del mismo tamaño. Porque este es de 2 milímetros y este es de 3 milímetros el hilo. Y este que estoy usando de 4, miren acá, mucho más grande. Solamente en 1, 2 y 3 vueltas tenemos el tamaño de este. Entonces, dependiendo acá el grosor de hilo, van a tener que hacer más o menos vueltas. Aún así, yo les recomiendo que utilicen 2 milímetros o 3, porque ya 4 milímetros queda muy áspero para hacer el gorrito o hacer el chalequito. Ya esto es como muy grueso. Entonces les recomiendo que mejor utilicen acá lanitas de 2 o 3 milímetros.